No hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada. Corrupción. El problema más común en el país, obteniendo México una puntuación de 35 puntos, en una escala de 0, altos niveles de corrupción, y 100, bajos niveles de corrupción, siendo uno de los países más corruptos de todo el mundo. La corrupción es actuar en contra de lo establecido, en contra de las leyes, del buen orden. Corrupto no es solamente el servidor público, sino cualquier ciudadano, empleado de algún comercio, de alguna empresa. Todos pueden tener un actuar contrario a lo establecido, a las reglas establecidas previamente. México es uno de los países más corruptos, o se dice así, o está considerado así. Desde mi punto de vista, al parecer hay que buscar las causas. Si tuviéramos que buscar alguna causa, hay que buscarla desde el inicio, y esto es en la educación. En la educación desde niños, desde el niño que ve que el papá le da al tránsito la clásica mordida con el fin de que no lo infraccionen. Desde ese entonces estamos mal educando entonces a los niños, no porque sean el futuro, sino porque son el presente entonces, y están aprendiendo de una sociedad que tiene estos vicios desde el inicio. ¿Has tenido alguna experiencia en la que has tenido la oportunidad de actuar corruptamente? Sí, en una ocasión no nos llegó el recibo de la luz y entonces se vencía y en ese mismo día venían a cortarnos la luz. Entonces el señor tocó a la puerta y yo salí y me dijo, hay que cortar la luz. Y yo le dije que no me había llegado el recibo. Y entonces me dijo, no, pues si se la corto se tardarían 24 horas en venir a ponérsela. Y yo le dije que no, que ahorita mismo iba a pagar por internet. Y él me decía que no, que por internet también se tardaba en actualizar y que también se tardarían 24 horas. Y total así yo le dije, bueno, pues ni modo, pues corta la luz. Y entonces ya me metí y empecé a llamar a mi esposo para que como quiera pagara la luz por internet. Y entonces de repente la volvió a conectar. Salgo y le digo, bueno, pues ¿qué pasó? Y dice, no, nada más ahí le encargo, se la voy a dejar conectada, nada más ahí que no pase de este día en que pague la luz. Y entonces así quedó, se quedó el momento del silencio incómodo, como que esperando a que yo le dijera que si le daba dinero, pero entonces yo nada más le dije, no, pues muchas gracias. Hace años, cuando mis niños empezaban con lo del kinder, no conocía yo bien cuáles eran las zonas escolares. Entonces en alguna ocasión pues venía, pasé el semáforo, vendría que agarrando vuelo 40 kilómetros, apenas pasando el semáforo, y me detienen. Me dicen que pues que zona escolar, que pues cómo, madrecita, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Y le dije, no, oficial, pues cómo, o sea, póngame la multa. Y me dice que pues que eso me va a salir muy caro la multa, que mejor pues le dé algo. Y le dije que no, que yo no podía hacer eso porque pues traía a mis hijos ahí atrás y qué ejemplo les iba a estar dando. Entonces pues no sé si ese comentario ayudó, no me puso la multa, pero sin embargo me estaba pidiendo para la multa. Ya el último me dijo, ándele madrecita, váyase, pero la próxima vez que pase me trae por lo menos una soda o un agua. Esta corrupción es consecuencia de la alta garantía de impunidad que tiene la gente frente a estos abusos. Cuando alguien dice corrupción, normalmente se piensa en un conductor dando una mordida a un tránsito para evitar la multa, un político robando dinero, un empresario estafando a otro y muchos más ejemplos ajenos. Pero la verdad es que se encuentra más cerca de nosotros, en la escuela. ¿Cómo cree que se asocia la deshonestidad académica con la corrupción? Genera. ¿Por qué? Porque te da la opción de decir, mira, sí pude hacer las cosas malas y no me pasó nada. Pues la deshonestidad académica es algo que hacemos fácil, es tan fácil como meterte en la fila y no pasa nada. X es una tarea, X es el examen, o sea, ni que estuviera robando dinero.
Pero cuando una persona no hace la conexión simbólica de que no es algo X, que en realidad es como que el pre a una conducta, y todo esto se va haciendo como algo común, entonces ya cuando tengas un puesto gerencial o ya tengas alguna función laboral, también va a ser X, no pasa nada. Para muchos, la escuela representa un espacio donde se reproducen todas las desigualdades existentes en la sociedad, partiendo desde la noción del poder y de jerarquía hasta abusos del poder. ¿Cómo relaciona el poder con la deshonestidad académica? De una manera muy directa, porque la posición como que te da más beneficios. Tú con eso tú compras ese beneficio y tú lo puedes utilizar para, lograr realmente lo que quieras sin tener que batallar. Entonces, por eso, cuando uno tiene poder, sobre todo, por ejemplo, digamos, adquisitivo, pues uno se le hace más fácil ya lograr, no sé, ese 100 sin tener que estudiar, porque en teoría, comillas, tú tienes mejores cosas que hacer que ponerte a estudiar, lo cual es incorrecto. La corrupción sí puede ser combatible, pero todo inicia desde la educación. Tengo esa firme creencia. No es el hacer la ley para sancionar, sino educar en el bien actuar. Y creo que la pregunta es que si creo que en la escuela es uno de los lugares donde empieza la corrupción. La corrupción no empieza en la escuela propiamente, sino mejor la pregunta sería ¿dónde empieza la buena educación? Que es en la casa, se complementa con la escuela y esa es la respuesta. La corrupción en el nivel administrativo de las escuelas no es tan distinta de las prácticas reportadas en áreas del gobierno. En diversos estudios se han encontrado casos de malversación de fondos, clientelismo, trabajadores fantasma y pagos injustificados. Estas prácticas de corrupción a nivel escolar afectan de manera directa a un sector de la población. Por ejemplo, las cuotas ilegales restringen la inscripción de los alumnos más pobres. La aprobación de las becas por parte de los directores y docentes afecta la permanencia de los alumnos, en tanto que la demanda de sobornos para adoptar a un alumno reduce la probabilidad de que los estudiantes permanezcan en la escuela. Todo esto afecta directamente a alumnos de bajos recursos. El hombre vive en una sociedad al estar corrompido desde su interior. Toda la sociedad lo está junto a él. Normalmente los ciudadanos se dicen, ¿qué importa que alguien soborne a otro? En cuanto no me pase nada a mí. Sin embargo, la corrupción afecta a toda la sociedad porque no se alcanza el bien común y favorece la desigualdad y la injusticia. La declaración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto calificando a la corrupción como un fenómeno cultural da a entender que hay que resignarse a vivir con ella, que es inevitable e imbatible. El encargado de la Secretaría de Función Pública, con desfachatez e indolencia, le secunda con: la corrupción no es grave, pero sí es lo que tiene a México en boca de todo el mundo, textualmente. La corrupción política invadió los poderes del Estado y la administración pública en esos poderes. A todo nivel se toleran formas de corrupción a cambio de favores, protección e impunidad. A los niños y jóvenes se les educa pensando que es más importante conocer a alguien que conocer como verbo de conocimiento. It's not what you know, but who you are. Es una frase triste que condena al joven a la mediocridad. Estamos echando a perder a nuestros jóvenes, enseñándoles el que no tranza no avanza, que es mejor hacer un trámite con palancas y con esto condenar a todos quienes no las tienen a gestiones engorrosas y brutalmente ineficientes, porque no son ellos quienes pueden quejarse con una voz que hará eco.